gracias al Señor por una vez más poder compartir su palabra y por la posibilidad de disfrutar de un nuevo día. Seguimos desarrollando y viendo el Evangelio de Juan. Y llegamos al capítulo 18, el cual, por cierto, es el clímax de todo el Evangelio. También es el clímax del ministerio terrenal del Señor Jesús. Ahora no solamente es el clímax del ministerio del Señor, el clímax del Evangelio de Juan, sino que es el punto más alto y más relevante y más elevado de toda la Escritura. Toda la Escritura confluye ahí. Ahora no solamente es el punto más alto y más significativo de toda la Escritura, sino que es el punto más elevado y más trascendental de toda la historia, de toda la humanidad, de todos los tiempos, sea de donde se lo mire y desde la perspectiva que se lo mire. Es el punto neurálgico de toda la humanidad a lo largo de toda la historia y es el punto neurálgico de la historia de la eternidad. El sacrificio, la muerte, la expiación, la venida en carne del Hijo de Dios para llevar adelante la obra que empieza a relatar Juan en el capítulo 18. Y Juan comienza en el versículo 1 de este capítulo diciendo, habiendo dicho estas cosas. ¿Qué cosas? Él acababa de orar, el Señor acababa de orar y acababa de encomendarse al Padre, acababa de encomendar a aquellos que habían creído, sus discípulos, aquellos que estaban con Él para que los guarde, y acababa de orar hasta por aquellos que habíamos de creer en Él, posteriormente por la predicación. Y dice que después de decir estas cosas, salen a un lugar que era habitual y era conocido por el Señor y que muchas veces Él había ido. Era un huerto y que era conocido también por Judas, porque con los discípulos el Señor ya había ido. Aparentemente el Señor, cuando estaba en Jerusalén, no se quedaba dentro de la ciudad amurallada, sino que salía afuera y estaba allí, y era donde el Señor encontraba quizás mayor tranquilidad para Él estar y pasar tiempo a solas, o hasta cuando Él estaba enseñándole a sus discípulos y posteriormente subir al monte a orar. Dice, habiendo dicho estas cosas, San Agustín decía respecto de las enseñanzas del Señor, en cuanto a palabras, el más sencillo, en cuanto a ideas, el más profundo. Y claramente cuando nuestro Señor se expresaba, Él no simplemente hablaba, poder salía de Él. El poder en el estado más puro emanaba de su boca. Eso era lo que Él hacía. Ahora dice Juan, habiendo dicho estas cosas, salió a ese lugar, y Judas conocía este lugar. Judas ya había salido a entregar al Señor, ya había ido a buscar a los líderes judíos y sacerdotes y a aquellos que vendrían a capturar al Señor. Y venía con ellos porque Judas también conocía ese lugar. Ahora, el primer detalle que nos da Juan de este momento dice que vino una compañía de soldados y alguaciles y gente de los principales sacerdotes. Ahora, cuando vemos qué es una compañía, entendemos que una compañía es el 10% de una legión. O sea, fueron a buscar al Señor 600 militares preparados, armados, dispuestos a todo, entrenados, para llevarse al Señor, cueste lo que cueste, aun si lo tuviesen que extirpar en medio de una multitud, o aun si tuviesen que luchar contra aquellos que estaban con Él, que siempre eran varios. Fueron dispuestos a todo, buscando al Señor y no pudiendo volver con las manos vacías. Es que el capturar al Señor en ese punto ya se había transformado en una cuestión imperial. Era una decisión, por eso había soldados siendo parte de esa comitiva para buscar al Señor. Los líderes judíos habían convencido a quienes dirigían para decir, hay que buscar a este que está siendo sedicioso y oponiéndose al imperio, y vamos a ver por qué y cómo se da esto. Es interesante también que el Señor, cuando ve esta imagen de estos hombres armados viniendo a buscarlo, es en el punto en el cual el Señor refiere a aquello que Mateo dice en el versículo 55 del capítulo 26 de su Evangelio, cuando les dice, como contra un ladrón habéis venido, con palos y armas. Todos los días estuve con ustedes enseñándoles y hablándoles en el templo. Pero esto sucede
para que la escritura se cumpla, para que la escritura de los profetas se cumpla. El Señor totalmente al control de la situación, el Señor totalmente al mando, el Señor entendiendo todo lo que está pasando. Y el Señor, dice Juan, entendiendo lo que se le venía, se adelanta y le pregunta a aquellos que venían a buscarlo: ¿a quién buscan? Y le contestan: a Jesús Nazareno. Es interesante la mención que hacen porque dicen Jesús Nazareno. Quizás menospreciando o quitando de discusión cualquier título que pudiese referirse al Señor, como el Mesías, como el Hijo de Dios, como el Hijo del Hombre, como el Cristo. Simplemente venimos a buscar a Jesús, el Nazareno. Y no hay nada menor en el nombre, porque aunque ellos lo quieran o quizás lo dijeron desprestigiando, Jesús de Nazaret, el Dios poderoso estaba vestido de Jesús de Nazaret. Porque es interesante lo que el apóstol Pablo dice en Filipenses 2:9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. No se confesará que el Mesías, que el Cristo, que el Hijo del Hombre, que el Rey prometido, no, es el nombre de Jesús. Ante el nombre Jesús se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y todos confesarán que ese Jesús de Nazaret es el Señor, para gloria del Padre. Ahora, cuando el Señor les dice yo soy, se producen dos cosas. Lo primero que pasa allí es que ellos son repelidos por el yo soy del Señor y caen. Quizás cumplimentando aquello que dice David en el Salmo 27:1. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mi carne, ellos tropezaron y cayeron. Se estaba dando aquello de tropezar enfrente del Señor cuando ellos buscaban el mal. Ellos tropezaron, pero tropezaron con el yo soy, con la respuesta del Señor. Ahora, este evangelista, Juan, registra varios yo soy a lo largo de todo el Evangelio. 7 se mencionan y yo considero que es un octavo. Aunque no dice que es como yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la vid verdadera, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el pan de vida, yo soy el agua de vida. Él simplemente dice yo soy. Y ellos caen así para atrás. ¿Qué es lo que está diciendo? El Señor le está diciendo que Él es Jesús de Nazaret el que buscan. Pero directa o indirectamente está pronunciando el tetragramatón, de lo cual es el nombre de Dios, porque Él es el yo soy de la eternidad. Él es el gran yo soy, vestido de Jesús de Nazaret, y ahí estaba pronunciando su nombre tal cual Él es. Es que a quien ellos buscaban era Jesús de Nazaret, pero es el gran yo soy que se le había presentado a Moisés en la zarza, cuando debía encomendarlo para liberar al pueblo. Y cuando Moisés, después de tomar la encomendación de Dios, se está yendo y vuelve sobre sí y dice: Señor, y si me preguntan en nombre de quién vengo, ¿qué les digo? ¿Cuál es su nombre? Y el Señor les dice: yo soy. Ese es el nombre. Él es el que existe por sí mismo, Él es el eterno, Él es el que no necesita de nada ni de nadie para subsistir o para existir. Él no depende de nadie para ser quien es. Él es el infinito, Él es el autosuficiente, y ahí estaba vestido de hombre. Y es lo que ellos no se pueden dar cuenta y son repelidos por el poder de lo que el Señor está diciendo, simplemente pronunciando su nombre como es, pero en esta cuestión o en este momento de manera indirecta diciendo: yo soy el que buscan.
Y acá se da una situación también interesante y que narran todos los evangelistas. Y es que después de que el Señor les vuelve a preguntar a quién buscan, a Jesús de Nazareno, Él dice que yo soy y les dice, si me buscan a mí, dejen ir a estos, a los discípulos. Es como que solamente con el Señor ya estaba. Ahora, lo que estaba sucediendo allí era algo totalmente inconcebible para los discípulos. Y también podemos y vamos a entender un poco la reacción de Pedro. Porque Pedro, cuando le dijo que estaba dispuesto a dar su vida por él, hablaba en serio y muy en serio. Él no solo estaba dispuesto a dar su vida, estaba dispuesto a matar, si fuera necesario, por el Señor. Dice el versículo siguiente: entonces Simón Pedro, el 10, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Es que lo que allí estaba pasando era totalmente impactante para cualquiera de los discípulos. Es que el maestro, aquellos que ellos habían visto enseñar, aquellos que ellos habían visto hacer milagros fuera de serie, aquellos que con los que había compartido más de 3 años, aquel que era el poderoso, aquel que había secado una planta desde la raíz, aquel que había calmado las olas, aquel que había alimentado a 5.000, aquel que había dado vista a los ciegos, aquel que había resucitado, aquel que había disertado con tanta justicia, aquel que enseñaba con tanto amor y rectitud, aquel que le había dicho que eran sus amigos y que él los había tratado como amigos, aquel que les había dicho que iba a dar la vida por ellos. Ahora le estaba por poner las manos encima. Entonces la actitud de Pedro es totalmente lógica, porque si había un momento para desenvainar la espada que él llevaba, ahí era cuando. Es que lo tocas, que tocas al Señor. Era totalmente inconcebible para Pedro lo que allí estaba pasando. Y totalmente natural y lógica la reacción. Sacando una espada y quizás para cortarle la cabeza, porque no creo que haya querido sacarle la oreja, porque no lo hubiese hecho. Y es interesante que Pedro tenía todo el corazón de alguien que capaz de vivir en el reino de Dios. Y digo esto porque el Señor, en el versículo 36 de este mismo capítulo, está hablando con Pilato y Pilato le dice: los que te han entregado a mí, ¿qué has hecho? Y el Señor empieza a decirle: mi reino no es de este mundo. Porque si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuese entregado a los judíos. Algo así como lo que estaba haciendo Pedro. Pero no era el tiempo de defender al Señor, ni tampoco era el tiempo de que Pedro muriese. Todavía le quedaban algunas décadas para servir al Señor. Y después sí, llegaría el momento de que con su muerte glorifique al Señor. Una compañía de soldados fue a buscar al Señor y se lo llevan y capturan al Señor. Ahora, los primeros que lo empiezan a enjuiciar al Señor son los judíos. Y el juicio y el proceso de enjuiciamiento de los judíos es de lo más irregular que existe y de lo más irregular que está registrado. Va en contra de todos sus estándares y de todas sus normativas y costumbres a la hora de enjuiciar a alguien. Bueno, ellos, por ejemplo, primero cuando enjuiciaban a alguien o debían llamar a declarar a alguien, porque era lo que habían hecho, primero lo llevaban al Sanedrín. Acá se lo llevan a Anás. Anás era simplemente un personaje representativo y un líder político y religioso, pero ni siquiera tenía un cargo rotulado. Claramente tenía una influencia grande a un nivel político y a un nivel religioso.
Se creía que era Anás quien era dueño de todo el mercadeo que circundaba y que estaba alrededor del templo, en cuanto a la venta de animales y en cuanto a todo lo que tenía que ver con la mesa de los cambistas. Era un negocio de Anás. Claramente la persona del Señor Jesús era quien movió toda su estructura aún de ganancias. Y era un personaje que tenía mucha influencia. Por eso el primero que se lo llevan es a Anás, pero Anás no era nadie, no era el sumo sacerdote y no estaba en el Sanedrín, pero se lo llevan a Anás. Era considerado sumo sacerdote por algunos. De hecho, cuando él hace una pregunta, lo toman como que es el sumo sacerdote que le preguntan, pero era Caifás el sumo sacerdote, el cual era su yerno. Había varias desprolijidades e irregularidades en la cuestión religiosa también, y de cómo cada uno obtenía su lugar y que ya habían dejado a un costado la ley de Dios, aún en ese aspecto, y ellos habían estado, se habían puesto al frente y al mando de la situación y decidiendo como si fuesen Dios quién era el que debía estar, cuando el sacerdocio y el sumo sacerdocio era una cuestión hereditaria. Ahora lo llevan a Anás, y Anás, no pudiendo encontrar nada en él que sea nada punible, dice que se lo envía atado a Caifás. El punto es, acá es la otra irregularidad, porque ¿por qué lo atan y por qué lo llevan de esa manera? Porque la ley judía de entonces es como la ley en cualquier sociedad libre de la actualidad. Nadie es culpable hasta que se demuestre que lo es. Pero el Señor simplemente ya iba atado como si fuese un criminal, como si fuese culpable de algo. Simplemente es una cuestión de un trámite que debía pasar por el Sanedrín. Y llega al lugar donde está Caifás. Porque allí debían enjuiciarlo y ver de analizar y poder armar un caso, porque eso era lo que los judíos debían hacer. Ellos no tenían la potestad de condenar a muerte a nadie y de ejecutar pena de muerte en nadie. Entonces debían armar y crear un caso. ¿Para qué? Para que el gobernante de turno o para que el juez de turno dicte sentencia y esa persona sea ejecutada. Ellos no lo podían hacer, pero debían tener un caso armado. Es por eso que empiezan a buscar la forma y algunas fallan el Señor y no encuentran, y no encuentran, y no encuentran, hasta que se presentan o hacen aparecer a dos testigos mintiendo, agregando palabras a las palabras del Señor, para entonces armar un caso y llevárselo a Pilato, que era el gobernador en cuestión. Y era él quien estaba a cargo de esa región. Y por cierto, Pilato está en Jerusalén en ese momento porque él iba para la fiesta de la Pascua por la mucha concurrencia que había de judíos. Y para mantener el orden y el control y supervisar ese lugar es que Pilato estaba. Pero el lugar donde Pilato vivía normalmente era en Cesarea, enfrente de la playa, donde allí tenía mucha más tranquilidad que en Jerusalén. Pero estaba ahí. Y es interesante que se empieza a dar una conversación entre el Señor y Pilato. Pero antes de eso, vienen los hipócritas de los líderes judíos y le dicen, si no fuese malhechor no te lo hubiésemos traído, después de que Pilato le pregunta qué es lo que hizo. Ellos son hipócritas, ellos mienten. A pesar de que Pilato le pregunta y le pregunta, ellos nunca responden. Porque no tenían nada que decir en contra del Señor a ciencia cierta. Ahora, si dijimos que el juicio o el enjuiciamiento y el trato de los judíos para con el Señor fue irregular, el trato de los romanos para con el Señor le ganó por afano, por muchísimo más. Los romanos se jactaban y alardeaban
de que era el Estado y que era el imperio que establecía la ley y el orden. No solamente eran calles derechas, era ley y orden. Ellos creían y lo tenían en la teoría bien, que civilización era lograda cuando había justicia. De manera que, si bien los gobernantes, ellos querían aspirar a crecer, no solamente debían tener el favor del pueblo, y el favor del pueblo lo tenían cuando se mostraban y cuando se veían como justos. Cuando eran confiables. En todo tribunal romano, y sobre todo en los escritorios, por llamarlo de alguna manera, de los gobernantes, los cuales eran aquellos que impartían justicia en una tierra asignada, en un determinado territorio asignado, existía la imagen o la figura del dios Jano. El dios Jano era un dios de dos cabezas, uno que miraba adelante y una que miraba atrás, porque este era el que les recordaba supuestamente a aquellos que impartían justicia, que a la hora de dictar sentencia o de dictaminar cualquier cosa, debían mirar en toda dirección, debían mirar para adelante, para atrás y para todo lugar, antes de determinar cualquier cosa. Jano es de ahí de donde viene el nombre del primer mes de nuestro año, enero. Aquel que tiene la capacidad de mirar el año viejo y lo que viene delante. Ahora, nada de esto ocurrió. Lejos estuvo la justicia en manos de Pilato, en manos de los romanos, lejos estuvo. De hecho, Pilato una y otra vez dice y expresa y manifiesta que no encuentra nada en el Señor. De hecho, confiesa que es justo. Y aún así, no lo suelta. Claro, es que estaba más pendiente de su ambición política y de quedar bien parado ante los líderes judíos que acusaban y que amenazaban con acusarlo ante el César, que en impartir justicia, que en verdad ser justo. Totalmente irregular. Hay algo que pasa, y es que en esto de que Pilato quería soltarlo al Señor, de una y otra forma, él quiere soltarlo. Y lo único que escucha es a la turba diciéndole: sea crucificado, sea crucificado, sea crucificado. El último intento de Pilato de soltarlo es decir: bueno, ustedes saben que yo una vez en la Pascua suelto a alguno. ¿Qué les parece si lo suelto a él? Como diciendo, encaja dentro, estaría en el marco de lo que hacemos normalmente. Lo suelto a él. Y ellos dicen: no, sino a Barrabás. Y Juan dice: y Barrabás era ladrón. Él era un sedicioso, él era un revoltoso. Ahora, aún allí, en esto que pasa, hay una alegoría. Porque aquel que era pecador, ladrón, sedicioso y revoltoso, es dejado en libertad porque el Hijo de Dios ocupó su lugar. Es interesante ver que el nombre Barrabás significa hijo del Padre. Barrabás era pecador y quedó libre porque el Hijo de Dios, aquel que era santo, ocupó su lugar. También hasta en eso vemos el propósito y vemos ejemplificado la obra maravillosa de nuestro Señor. Y comienza diciendo el capítulo 19, versículo 1: así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Seguimos viendo inconsistencias en el proceso de juicio al Señor. Este hombre queriendo enjuiciar, el hombre queriendo enjuiciar al Señor. La pregunta que surge es: si no encontró nada, si él mismo declaraba que él era justo, nada quiero tener que ver con este justo, ¿por qué entonces mandó a azotarlo? Es que claro, Pilato estaba forzado por la presión de aquellos que decían: queremos más, queremos verlo destruido, queremos verlo muerto, queremos que sea crucificado. Y Pilato, no queriendo darle muerte, dice: bueno, voy a llegar al punto máximo de mostrarlo como una hilacha si puedo. Porque el hecho de azotarlo no era un castigo menor. Muchos ni siquiera pasaban ese proceso de tortura, porque eso era lo que era. El proceso de los latigazos
No era simplemente un látigo como un cinturón que le pegaban y resbalaba en la piel. Era una especie de rebenque con 3 puntas. Y en cada punta tenía o hueso o metal. Y esto no deslizaba en la piel de aquel que estaban lastimando, sino que le pegaban y quedaba agarrado a la piel. Al punto de que si para sacarlo al látigo y para traerlo de nuevo se estiraba con fuerza, y esa fuerza que hacía iba arrancando la piel de aquel que estaban lastimando. Eso era lo que hacían, y lo hacían muchas veces. El Señor fue lacerado, su cuerpo fue totalmente destruido a un nivel físico como nadie puede soportar. Es interesante que dicen los profetas que la persona del Señor fue desfigurado. Y eso fue por los golpes previos a la crucifixión. Aquello que hizo Pilato queriendo mostrarlo como una hilacha, dejando heridas abiertas y descubiertas, sin importar, simplemente para darle con el gusto y para complacer y para buscar el favor de aquellos líderes políticos y religiosos que estaban buscando el sea crucificado, sea muerto, queremos más. El Señor no solamente sufrió los azotes, no solamente sufrió las bofetadas de aquellos que le pegaban, sino que sufrió las burlas y el escarnio de la gente, de aquellos que de alguna manera, viéndolo, no consentían y como que en algún punto le cabe. Esto era lo que pensaban muchos, aquellos que meneaban la cabeza, aquellos que jugaban no solo con la persona del Señor Jesús, sino hasta con sus cosas. Aquellos que buscaban ridiculizarlo armando una corona de espinas, ni más ni menos que de espinas la corona. La espina es símbolo del pecado mismo. Cuando nos remontamos al Génesis vemos que es una de las consecuencias del pecado y de las consecuencias que la tierra iba a sufrir causa del pecado. Con eso coronaron al Señor. Le vistieron de púrpuras y le dieron una caña como simulando el cetro del rey. De esa manera se burlaron y al punto extremo ridiculizaban al Señor, escarneciéndole y buscando simplemente usarlo de juguete. Pilato cedió ante la presión popular y a pesar de considerarlo justo, lo entregó para que lo crucifiquen. Dice en el versículo 26 del capítulo 19, así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron a él, y él cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron. Y con él a otros 2, uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo, soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. Es interesante analizar un poquito esto de la muerte de cruz, porque este tipo de muerte no era una práctica, ni siquiera era una costumbre judía. Tampoco era una costumbre romana originaria de ellos, sino que ellos la adoptaron de los cartagineses cuando los conquistaron. Ahora, cuando revisamos un poquito y empezamos a perseguir hasta dónde se encuentra el origen de este tipo de muerte, lo vemos que hasta los egipcios los practicaban. Los persas los practicaban, los asirios los practicaban, los griegos los practicaban. Muchos en estos lugares lo hacían a modo de escarmiento público y de evidencia pública y crucificaban allí a quienes no creían en sus dioses. Y los ponían de tal forma en evidencia de decir a quienes se mantengan en esa postura de escéptico ante nuestras deidades, esto es lo que les va a pasar. Y estaban días y días en ese lugar hasta que morían.
Porque la muerte de cruz era una muerte segura, precedida de una tortura imposible. El punto tal de que si te quebraban las piernas mientras estabas en ese lugar, te estaban haciendo un favor, porque si bien ibas a morir de una forma fea, porque ibas a morir por asfixia, ibas a morir rápido y no ibas a estar 2, 3 o 4 días colgado. Porque necesitaba de las piernas para poder flexionar y estirarte un poco para entonces poder respirar. La muerte de cruz fue perfeccionada por los romanos. Ahora, ningún romano, ningún ciudadano romano moría en ese tipo de muerte. Es por eso que el apóstol Pablo, a pesar de ser muerto por el imperio, es degollado. Sin embargo, algunos de los apóstoles murieron, sí, crucificados. Porque era una muerte que por el solo hecho de ser un ciudadano romano tenías ese derecho de no morir así. Nunca tal acontezca a un ciudadano romano, decían sus lemas en sus escritos. Ahora, este tipo de muerte, totalmente vergonzosa, totalmente torturante, era la que tenían preparado o con la que el hombre llevó al Señor a morir. Jugaron con el Señor, jugaron con las cosas del Señor, jugaron con la vestimenta del Señor. Una de las cosas que pasan cuando el Señor está en la cruz, por lo que otros evangelistas nos dicen, es que hubo tinieblas desde la hora sexta hasta la hora novena, desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. El mundo hace unos días se maravillaba por un eclipse, alabando a la naturaleza. Yo creo que ese día el sol ni siquiera quiso mirar. Es que ahí estaba muriendo el Eterno, el dueño del universo, el creador del universo. Creo que hasta la naturaleza misma se le ponía piel de gallina. Por entender y por ver quizás ahí lo que estaba pasando. Era el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Aquel que había sido desfigurado, aquel que había sido golpeado, aquel que había sido maltratado, aquel que había sido injuriado, aquel que había sido enjuiciado con falso testimonio, aquel que había sido traicionado. Bueno, todas estas cosas que sufrió el Señor a un nivel físico son las cosas que Dios sufrió a través del pecado del hombre. Porque el hombre le dio la espalda a Dios, no lo tomó en serio, escupió su persona. Nunca le importó quién era para empezar. Todas esas cosas Dios también las percibió a un nivel real y físico. El Señor está sujetado en la cruz. Hay clavos en sus manos, clavos en sus pies, sujetado allí en la cruz. Y Él totalmente consciente de lo que allí estaba pasando, capaz de percibir exactamente todo lo que pasaba a su alrededor. Encarga a su madre, que allí estaba al lado de Juan, el discípulo que está escribiendo. Y Juan dice, yo estaba ahí. Yo doy testimonio, a mí nadie me lo contó. Dice el versículo 28 y 29, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando pensaba en este punto, digo, solo un enfermo, un desquiciado, un psicópata puede hacer tal cosa. Si él está pidiendo que tiene sed, ¿cómo puede ser que le pongan una esponja con vinagre? Puede ser una persona con esas características o simplemente un hombre sin Dios. Porque potencialmente nosotros no somos mejores
que ellos. Potencialmente nosotros no somos más buenos que ellos, sino que la gracia del Señor nos alcanzó y por fe hemos creído en Él y nos hemos acercado a Él por la gracia y la misericordia del Señor, no porque originalmente fuésemos más buenos que ellos. Dice el versículo 30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. En griego es tetelestai, es ya está pagado, todo ha sido cancelado. Y habiendo inclinado la cabeza, dice, entregó el Espíritu. Sabemos, porque el mismo Señor lo dijo, que nadie le mató a Él, que nadie mató al Señor. Él mismo dice que nadie le quita la vida, sino que Él mismo tiene poder para ponerla y tiene poder para volverla a tomar. Es lo que Él hizo. Nadie, aunque muchos de los que participaron en el proceso de enjuiciamiento, crucifixión del Señor, serán juzgados como homicida del Señor, porque eso era lo que había en su corazón. Nadie pudo matar al Señor. De hecho, quisieron matarlo y teniendo todo no pudieron matarlo. Es el mismo Señor el que puso su vida y el que entregó su vida. Ahora, ¿cómo fue que entregó su vida? Bueno, dice el Salmo 69:20 que el escarnio quebrantó el corazón del Señor. Es que en medio de cuando el hombre se burlaba y meneaba la cabeza, y algunos quizás viendo a lo lejos, quizás los líderes religiosos apretando el puño porque eso estaba pasando, es el Señor que abrió su corazón, literalmente quebrantó su corazón. Es la vida del infinito para alcanzar a los finitos, la vida del celestial para alcanzar a los terrenales. Aquel que es la vida misma, como dice Juan, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Aquel que es vida en esencia, estaba siendo derramada para que nosotros que estábamos muertos pudiésemos por medio de la fe y de creer en Él tener vida eterna, porque tenemos vida del eterno. Semejante obra llevada adelante en ese momento por el Señor Jesús. Tantas cosas han pasado en ese momento puntual que es el más relevante de toda la historia y que jamás sucederá. Y del cual todo hombre tendrá que en algún punto pasar por ahí, por ver qué hizo con ese momento en la cruz. Es interesante que Pilato, cuando crucifica al Señor, pone el escrito de Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, y el escrito estaba escrito en hebreo. Hebreo era el idioma de la religión. Estaba escrito en griego, el griego era el idioma de la cultura. Y estaba escrito en latín es el idioma del poder. Es que Él es el Salvador en toda dirección y para todos los hombres, para todos aquellos, y tanto los poderosos como los religiosos, como los filósofos, como aquellos que quieren especular o en algún punto tener evidencias de lo que fuese. Todos en algún punto deberán mirar a aquel que fue crucificado. Lo que pasa después es que vienen y no queriendo que los cuerpos queden allí, el del Señor y los otros ahí como muriendo, le quiebran las piernas a los dos ladrones del costado del Señor. Y cuando llegan al Señor, lo vieron muerto, pero se quisieron asegurar y lo atravesaron con una lanza. Y al instante salió sangre y agua. Después de esto, se presentan dos personajes en escena. Uno era, dice el versículo 38, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y aloes como 100 libras, algo así como 45 kilos.
Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Estos dos personajes que uno se dice que era discípulo del Señor, pero secretamente, por miedo de los judíos. Bueno, hasta este momento secretamente lo era. Porque acá quedó en evidencia, porque se estaba jugando y sin importarle qué pensasen de él. Ya no importaba, no había miedo a los judíos. Él fue en el momento más crítico, si puedo, a buscar el cuerpo del Señor. Y con Nicodemo, aquel que era el maestro de Israel, aquel que estaba a la altura de un Gamaliel en cuanto a conocimiento, siendo el renombrado y el reconocido maestro en Israel, es uno de los que bajan el cuerpo del Señor de la cruz. Y lo van y lo ponen en un sepulcro nuevo, un sepulcro de rico. Hay algunos que dicen que la riqueza de estos personajes era tal que podían por varios meses, solo el dinero de ellos, y hasta algunos dicen por años, haber alimentado y mantenido a una ciudad. Con los ricos fue en su sepultura. Dice, y ellos embalsaman al Señor. Hay quienes sugieren que esta práctica de embalsamamiento o de preparación para la sepultura que tenían la habían aprendido de los egipcios. Hay historiadores que sugieren que fueron los hebreos los que perfeccionaron el método de embalsamamiento que tenían los egipcios. A través de este compuesto de mirra y aloe, ellos sellaban el cuerpo y después iban desde dedo por dedo, hasta llegar a la mano. Después todo el brazo, después todo el cuerpo, después el otro brazo, y así todo el cuerpo, al punto tal de que lo que ellos buscaban era la conservación mayor, en el mayor tiempo posible del cuerpo, mostrando así respeto y amor y reconocimiento hacia aquel que lo hacían y hacia aquel que había muerto. Esa es la escena del Señor. Hay muchos que en la actualidad ven la crucifixión del Señor como una derrota, como el enemigo venciendo, como que en realidad Él no pudo en contra de eso. Sin embargo, la cruz del Señor, la cruz de Cristo, es el acto de amor y de poder más maravilloso y grande que Dios ha podido mostrar a la humanidad. Todo su amor puesto en ese momento, todo su poder puesto en ese momento, toda su capacidad de alcanzar a los que estábamos perdidos puestos en ese momento. Ese es el amor de nuestro Dios. Semejante obra, semejante acto maravilloso de un Dios grande y poderoso, que puso todos sus atributos en juego y en actividad, si puedo, en el momento de la crucifixión, para que hoy, a 2000 años de casi ese momento, esa sangre y ese sacrificio siga siendo efectivo para acercar a los hombres a Dios, para que podamos acercarnos a Él, para decir, todavía hay poder en la sangre o por la sangre de aquel que derramó en el madero, de aquel que la derramó en esa noche oscura y fría, en ese día en el que aún la naturaleza quiso mirar por un costado. Ese día glorioso es el día más alto, es el día más sublime, es el día más trascendental de toda la historia. Es el día donde todo hombre que quiere puede ver luz y puede empezar a ver luz, porque es el momento en el que todo lo que Él sufrió, todo lo que Él cargó, todo lo que Él soportó, lo hizo por ninguna otra cosa que por amor a aquellos que habíamos de creer en Él. Dice
este mismo evangelista en el 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El capítulo 19 de Juan termina de esta manera. El Señor, siendo sepultado, habiendo llevado el pecado del hombre, habiendo pagado, habiendo dicho todo está cancelado, a la misma cruz y en el trono del Señor, llevando el pago por nuestro pecado, para que el Señor, para que el Dios eterno, para que el Dios Padre nos pueda ver a nosotros, aquellos que creemos por fe, para que Él nos pueda ver a nosotros como que nosotros hemos vivido la vida de su Hijo, después de que Él trató o de que Él permitió que su Hijo fuese tratado como si hubiese vivido nuestra vida. Ese es un Dios de amor, ese es un Dios de poder, ese es nuestro Dios. ¿Sí? Los dejo y nos vemos en la próxima.